Sociedad Bíblica de México presenta Siendo Dios, se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Semana de Victoria 2025, la victoria de la cruz. Hola, es un privilegio celebrar juntos Semana Santa. La resiliencia es la capacidad de una persona o comunidad para adaptarse positivamente a las situaciones difíciles. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme ante las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la gracia y en las promesas de Dios. Esta resiliencia no depende de la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios. Por lo tanto, al confiar en Él y mantenernos firmes en su palabra, podemos superar las pruebas de la vida y crecer y experimentar la paz que solo Él puede dar. El ejemplo supremo de esta entrega y la confianza lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo, quien siendo Dios se hizo siervo, se hizo hombre y se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Su obediencia nos muestra que la fortaleza radica en rendirse a la voluntad de Dios. Es por esto que en esta semana de victoria, la victoria de la cruz, estaremos transmitiendo la palabra de Dios por medio de conferencias, participaciones musicales a través de nuestro canal de YouTube. Te invitamos a seguirnos y a compartir esta programación de lunes 7 al domingo 20 de abril a las 10 de la mañana. Recordemos juntos que este evento que sigue cambiando la historia del mundo, tu historia, te esperamos pues para que juntos celebremos Semana de Victoria 2025. Que Dios te bendiga. Sean bienvenidos a este programa La Victoria de la Cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Este día estaremos meditando en el Getsemaní, la oración que cambió la eternidad, basado en Lucas 22:42. Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús enfrentó la tentación, el sufrimiento y la muerte como hombre. Sintió miedo y la ausencia de su Padre Celestial. En el Getsemaní sudó gotas de sangre, mostrando su humanidad ante el estrés. Sangró y murió en la cruz. Recordemos este hecho tan importante antes del momento de su muerte en la cruz. Con esto damos inicio a nuestro programa. Jesús vivió un momento de angustia y soledad en el Getsemaní. La agonía de saber que la muerte se acercaba demostraba su humanidad y la resiliencia que debió tener para llevar a cabo su propósito.
Damos lugar al pastor Pedro Ramírez, miembro de la Convención Nacional Bautista y pastor de la Iglesia Cristiana Bautista de San Juan Ixtayopan. Les saludo cordialmente en esta temporada de Semana Santa del año 2025. Estamos viendo una serie de meditaciones que versan sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Les saluda el pastor Pedro Ramírez Pérez de la Iglesia Cristiana Bautista de San Juan Ixtayopan en la alcaldía de Tláhuac, en la Ciudad de México. Agradezco a la Sociedad Bíblica de México y a su director, el doctor Julio Splinker, por la amable invitación que me ha hecho para compartir con ustedes en este día el tema que ya mencioné, Getsemaní, la oración que cambió la eternidad. Les platico un poco respecto a la amistad que tengo con el doctor Julio Splinker. Durante más de 3 años nos hemos reunido periódicamente los miércoles de cada semana. Muy temprano por la mañana, cada miércoles, nos reunimos un grupo de pastores, líderes de denominación, para orar por nuestra nación, en un programa que le hemos llamado Ora México. Como producto de estas reuniones, por más de 3 años, casi 4, ha surgido una amistad entre nosotros. Y debido a esa amistad, es que tenemos la confianza para invitarnos unos a otros, como en este caso, para compartir la meditación bíblica de Semana Santa. Como ustedes han estado siguiendo la serie de meditaciones, en esta semana hemos estado tocando el texto clave de Filipenses 2:8. La mayoría de nosotros conocemos el texto. Dice así: y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2:8. Lo repito: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los seres humanos batallamos con este concepto. La humillación y la obediencia, cueste lo que cueste. El texto habla de la decisión del Señor para sujetarse a la voluntad del Padre. Decía yo que nosotros batallamos con esto. Siempre hay una resistencia natural en nosotros para obedecer al Padre. En este sentido, Jesús dejó el ejemplo máximo para que todo ser humano se sujete a la voluntad de Dios. Esta voluntad, la voluntad divina, se describe claramente en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 40. El texto dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor lo dijo de una manera muy clara. El motivo para venir a este mundo era hacer la voluntad del Padre, y la voluntad del que le había enviado es que todo aquel que viera al Hijo y creyera en Él no se pierda, que tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo para hacer la voluntad del Padre, y como producto de esa voluntad, los hombres pueden alcanzar la salvación. Creyendo en Cristo Jesús, pueden obtener la vida eterna. Hay un término que con poca frecuencia mencionamos, pero que todos nosotros hemos tomado como una manera para sobrevivir ante las circunstancias adversas. Ese término es el término resiliencia. En un contexto general, la resiliencia es la capacidad de una persona, o de una comunidad, o de un sistema para adaptarse positivamente frente a las situaciones adversas, desafíos o crisis. La resiliencia implica no solo superar las dificultades, sino también aprender de ellas, crecer, fortalecerse emocional, mental y espiritualmente. Y aunque es un concepto que todos nosotros manejamos, la palabra con la que la designamos nos es un poco extraña. En 1940, por ejemplo, el pueblo inglés estaba en una situación desesperada
ante los ataques de la Alemania nazi, pero bajo el liderazgo de su primer ministro, Winston Churchill, pudieron mostrar su resiliencia al mundo entero. Pudieron aprender, sobreponerse y finalmente salir victoriosos. El pueblo inglés es un gran ejemplo para las demás naciones de cómo ante situaciones adversas la nación pudo superarse, pudo sobreponerse y pudo vencer. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia puede entenderse como la capacidad de mantenerse firme y superar las pruebas y dificultades de la vida, confiando en la soberanía, la gracia y las promesas de Dios. Esta resiliencia no se basa únicamente en la fortaleza humana, sino en la dependencia de Dios y la fe en su provisión y cuidado constante. Para los cristianos, para los creyentes, para la gente de fe, la resiliencia no es solamente una cuestión de fortaleza interna, natural, que le viene al ser humano desde el nacimiento. La resiliencia para el pueblo cristiano, para los hombres de fe, para las mujeres de fe, tiene que ver con esa capacidad de fe, de descansar en la soberanía, en la gracia, en las promesas de Dios. No se basa únicamente en la fortaleza humana, sino depende de Dios. En este contexto bíblico, en el que situamos el tema asignado para este día, vamos a hablar de el tema que escogimos, que nos fue asignado, mejor dicho, para desarrollar en estos breves minutos. Getsemaní, la oración que cambió la eternidad. Nuestro Señor Jesucristo mostró la resiliencia, especialmente esa tarde, esa noche que se acompañó de sus discípulos para tener la última cena. Si ubicamos el versículo en su contexto, nosotros vamos a poder ver la historia de nuestro Señor Jesucristo mostrando esta cualidad. Ya he mencionado que la cita bíblica de Lucas 22:42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Este versículo en realidad forma parte de un texto más extenso, el texto de Lucas 22, desde el 39 hasta el 42. Miren cómo dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que la costumbre del Señor Jesucristo era ir al Monte de los Olivos a orar, y se acompañó de sus discípulos, y de ellos tomó a 3 más cercanos. Cuando llegó a aquel lugar, les dio un mandamiento del momento, que se ha convertido en realidad un mandamiento para toda la vida de los cristianos: orad que no entréis en tentación. Y después se apartó de ellos unos cuantos pasos. Dice la Escritura que como a un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, nuestro Señor Jesucristo oró esta oración: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice el texto también más adelante que los discípulos se durmieron. Cuando el Señor regresó, los halló durmiendo. Pero eso no quita que en los momentos previos los discípulos hayan podido escuchar la oración de nuestro Señor Jesucristo, que hayan puesto atención a su rostro, a su posición. Puesto de rodillas, el Señor Jesucristo oraba: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la oración que cambió la eternidad. De esta oración dependía el futuro de los seres humanos,
De hecho, nuestras vidas tuvieron un destino de perdón, de esperanza, de reconciliación con Dios el Padre, porque el Señor Jesucristo oró y oró con una actitud de obediencia, de sujeción, de humillación. No era lo que nuestro Señor Jesucristo hubiera deseado. Al día siguiente le esperaba una muerte terrible. Sin embargo, el Señor pudo orar: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dios ha determinado la muerte para todos los que pecaran. Y por esta razón, todos nosotros, los que hemos pecado, estamos condenados a una muerte segura. Somos merecedores del castigo eterno. Pero Dios también tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo Jesús para vivir una vida perfecta, una vida sin pecado, para que así pudiera ser ofrecido Él como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y habiendo hecho esto, nosotros obtener el perdón de parte de Dios. Jesús oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sabiendo pues lo que le esperaba, sabiendo que su Padre cargaría sobre él el pecado de todo el mundo, en su angustia nuestro Señor Jesús clamó al Padre. Expresó su deseo, su esperanza, nuestro Señor Jesús, de que el Señor, Dios, el Padre, no le hiciese beber esa copa, es decir, no le hiciese sufrir la muerte de cruz. Pero al mismo tiempo nuestro Señor Jesús se apresuró a decir: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es un gran ejemplo para todos nosotros. Cuando nosotros oramos al Padre, oramos expresándole nuestro deseo. Pero yo creo firmemente que ese deseo debe ir acompañado de la voluntad, de la expresión verbal al Padre de: no se haga mi voluntad, sino la suya. Nuestras oraciones no deben ser unas oraciones donde predicamos al Padre, donde le damos lecciones, donde le damos lecciones de teología, o donde le exigimos que se haga nuestra voluntad. Nuestra oración debe ser sencillamente: Señor, este es mi deseo, pero hágase conforme a tu voluntad. Es allí, en la última frase, que vemos la virtud llamada sumisión. Por la obediencia a Dios, Jesús sujetó su voluntad a la voluntad de su Padre. Jesús le sugirió a su Padre que no le hiciera pasar por esa angustiosa muerte, pero Dios le dijo que no. Dios no le concedió a Jesús evitar la muerte, y Jesús aceptó la decisión de su Padre. Jesús aceptó morir en la cruz porque esta era la voluntad del Padre. Y así como Dios mostró su voluntad a su Hijo, hay una voluntad de Dios para todos nosotros, que creamos en su Hijo Jesucristo. Miren, la Semana Santa no tiene sentido si no aceptamos el hecho de que Jesús murió en la cruz para pagar el precio del pecado de todos los hombres. Es una tristeza que en el tiempo de Semana Santa, en que recordamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, la humanidad se entrega al desenfreno, a los carnavales, a la música, a la fiesta, y rara vez meditan en lo que el Señor Jesús pasó aquella tarde, aquella noche. Oró angustiosamente, oró al Padre: Padre, si quieres, pase de mí esta copa. El mundo pasa por alto esta oración. Y aún así, pese a la ingratitud del mundo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo sigue vigente. La oferta de salvación sigue presente para todos los pecadores que quieran creer en Él como el Salvador. Aquel día, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal y mostró la resiliencia en la noche que fue entregado. La resiliencia en Getsemaní radica en la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. A pesar de la angustia, nuestro Señor Jesús confió plenamente en el propósito divino. Jesús se sujetó a la voluntad de Dios.
Lo hemos aprendido hoy. Jesús se sujetó a la voluntad de su Padre. Pero la pregunta para ti y para mí es esta. ¿Estás dispuesto a sujetarte tú a la voluntad del Padre? ¿Estoy dispuesto a sujetarme a la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? El apóstol Juan escribió en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 23, lo siguiente: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Una y otra vez, la Escritura nos dice que el mandamiento de Dios es que creamos en su Hijo Jesús, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo haremos? ¿Lo harás? Ora conmigo. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza. Ora conmigo. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesús, por aquella tarde en que fue entregado. Fue obediente, se sujetó a ti, se humilló hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Te doy gracias porque por eso, por la obediencia de tu Hijo, yo puedo tener la salvación hoy en día. Padre, ayúdame a orar, expresando mi deseo, pero sujetándome siempre a tu divina voluntad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias al pastor Pedro Ramírez por este mensaje tan edificante. Continuamos. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de perfecta entrega fue. El Cordero de Dios las culpas removió. Más fuerte que el
las culpas removió. La sangre de Jesús, gran sacrificio fue. El Padre ofrendó y así nos revivió. ¿Cuántos dan gracias por la sangre de Jesús? Aleluya. La resiliencia en Getsemaní radica en la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. A pesar de la angustia, confió plenamente en el propósito divino. A continuación, el pastor Abdiel López, director regional de Latinoamérica Norte de la Fe Viene por el Oír y pastor director Monte Shamá Primitiva en Guatemala, nos va a compartir la siguiente conferencia. Hola, ¿qué tal? Les saluda el pastor Abdiel López de Guatemala, director regional del programa La Fe Viene por el Oír para la parte norte de América Latina. En este tiempo vamos a estar reflexionando acerca de la victoria de la cruz. Y una de las cosas que tenemos que hablar es sobre la resiliencia como un viaje de superación y fe. Eso trae a nuestra memoria como punto de partida Filipenses capítulo 2, verso 8, donde el apóstol Pablo dice acerca de Jesús: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor Jesús enfrentó muchas adversidades y mostró cierta resiliencia. Para entender esto, empecemos por comprender qué es resiliencia. Muchos dicen que resiliencia es la capacidad que tiene una persona, una comunidad, un sistema de adaptarse de manera positiva ante situaciones adversas, ante desafíos y ante crisis. Esta habilidad no solo implica superar las dificultades, sino también aprender de ellas, crecer en medio de ellas, fortalecerse tanto emocional como mental e incluso espiritualmente. Desde una perspectiva bíblica, la resiliencia se entiende como la capacidad de mantenerse firmes y superar las pruebas de la vida, confiando en la soberanía, la gracia y las promesas de Dios. Esta resiliencia no se basa únicamente en la fortaleza humana, sino en la dependencia completa de la provisión y el cuidado divino. Uno de los momentos que nos hace pensar en cómo Jesús enfrentó o demostró su resiliencia nos lleva casi inmediatamente al Getsemaní, cuando Jesús, orando, le pide al Padre algo especial. Esta oración muchos opinan que es la oración que cambió la eternidad. Dice en el capítulo 22 de Lucas, verso 42, el mismo Jesús dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa decisión de enfrentar las adversidades que pudo evitar, como leíamos en el principio, que se hizo obediente hasta la muerte, él pudo evitar, pero decidió enfrentarlas y darnos una lección de resiliencia, ¿verdad? Una virtud que florece en medio de esta reflexión es la sumisión de Jesús al Padre y a la misión que él mismo tenía. La resiliencia en Getsemaní se manifiesta en la entrega total de Jesús a su misión, a la voluntad del Padre. A pesar de las adversidades que sabía que enfrentaría, confió plenamente en el propósito divino. Después de la última cena, Jesús se retiró con sus apóstoles al huerto de Getsemaní para orar. Un lugar que seguramente visitaba constantemente, y lo que le facilitó a Judas encontrarlo. Él sabía dónde Jesús oraba y por eso lo fue a buscar ahí. Pero para entender esa resiliencia, reflexionemos un poco en lo que pasó antes de esta oración. Vayamos un poco a lo que sucedió en la última cena, en la cena del Señor.
Lo primero que Jesús hace en medio de una cena es anunciar la traición. Él dijo, informó, uno de los 12 iba a traicionarlo. Él dijo literalmente, como lo dice la Reina Valera, pero la mano del que me va a entregar está en la mesa conmigo. Eso, él anticipó esa traición y todos fueron sorprendidos, aún incluso el mismo Judas. Pero él anticipa eso. La segunda cosa es que él estableció el vino y el pan como un sacramento, como lo que nosotros le llamamos como cristianos la Santa Cena o la Cena del Señor. Estableció un símbolo importante entre su cuerpo y el pan, el vino y la sangre. Él dijo, por ejemplo, le voy a hacer un resumen del capítulo 22, verso 19 al 20 de Lucas, que él dijo algo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Él levantó estos elementos como algo importante para recordar lo que él estaba a punto de hacer en la cruz del Calvario. La tercera cosa que hizo es que nos dio un mandato de amor. Él, mientras caminó con los discípulos, les dijo allá en San Juan 15:17, esto os mando, que os améis unos a otros. Esto iba antecediendo a lo que iba a pasar en Getsemaní. También él las había anunciado antes, la promesa del Espíritu Santo. Él aseguró que les iba a enviar un consolador que les guiaría a toda verdad. Dice ahí siempre en el capítulo 15 y 16 de Juan, cuando venga el consolador a quien yo enviaré, el Espíritu de verdad, él dará testimonio de mí. Y luego dice, y cuando venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Señor anticipó esto. Además, había dejado a sus discípulos la instrucción sobre un buen fruto. Exhortó a dar un buen fruto y a hacer la voluntad de Dios. Por eso, Él enseñó que antes de clamarle, Señor, Señor, debemos de reconocer esto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado fuera. El hecho de clamar al Señor viene después de una entrega total y un reconocimiento de que Él es el que manda, Él es el que tiene la autoridad y que de Él dependemos. Finalmente, las cosas que quiero mencionar que sucedieron antes de Getsemaní, Él oró por la unidad de sus seguidores. San Juan 17, 20, 21, en resumen dice que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que el mundo crea. Esa unidad es lo que él había trabajado por más de 3 años con los discípulos, y llegó el momento en que se enfrentó a este momento a esta etapa en que iba a comenzar el peor de los sufrimientos. Ayúdeme a pensar, por ejemplo, y le pregunto, ¿quién fue Jesús Nazareno, el rey de los judíos? ¿Quién fue? El solo nombre de Jesús provoca que vengan a nuestra mente muchas imágenes. Puede venir a nuestra mente un niño en un pesebre que anunció la luz y salvación al mundo. Nos puede venir también a la mente un joven que confundió a los líderes religiosos en el templo, un predicador que impresionó y retó a las multitudes, un maestro compasivo, modelo de bondad y confianza en Dios. Pero la imagen más impactante, la imagen que más trasciende, es la de Jesús en la cruz, soportando el escarnio y el sufrimiento. A pesar de los horrores que enfrentó, su mayor agonía no fue solo la tortura física, sino la profunda soledad de ser desamparado por su Padre. Ese fue Jesús. ¿Y qué fue lo que Jesús logró en esa cruz? ¿Cuáles fueron los logros? Déjeme resumirle en unas pocas líneas. Pagó el precio de nuestra salvación. Él es nuestro Salvador. Nos liberó del pecado, la muerte, el infierno y el poder de la carne. Ya no estamos bajo el dominio del pecado. Ahora tenemos vida eterna. Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. El apóstol Pedro va a decir, al reino de su luz admirable. Pablo va a decir que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Nos protegió de la ira venidera. Él nos ha cuidado y nos seguirá cuidando todo el tiempo. Y Él dice que camina con nosotros en todo momento hasta el fin de los tiempos.
Él nos transformó de enemigos en amigos de Dios. Y al creer en Él, nos concedió la vida eterna. Ahora, en ese momento de la cruz, en ese momento de agonía y de sufrimiento de Jesús, déjeme hacer esa pregunta. ¿Qué vieron los hombres? ¿Qué era lo que estaban enfrentando? Por ejemplo, los discípulos enfrentaron la cruz con un temor y confusión, con terror, confundidos. No sabían, su maestro, su líder, había sido crucificado. Ellos perdieron a aquel que les guiaba, aquel que les fortalecía, aquel que les animaba. Ellos estaban confundidos, tristes, frustrados. Por otro lado, los enemigos de Cristo, tanto humanos como demoníacos, celebraron un triunfo que se convirtió al final en una catastrófica derrota para ellos. Humanamente también podemos hablar de Simón de Cirene, que ayudó a cargar la cruz. De aquellos dos criminales que estaban con él en la cruz, uno de ellos pudo salvarse al creer en él. Y también recordamos a ese centurión romano que al final, al frente de la cruz, él clama: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y cabe preguntar entonces, ¿qué fue lo que vivió Jesucristo allá en la cruz? Dolor físico, ridículo emocional, rechazo social y sobre todo la angustiante realidad de llevar el pecado y de ser desamparado por su Padre. Esa fue una carga enorme. Por eso hablamos de resiliencia, porque Él nos dio ese buen ejemplo, fijando sus ojos en la visión, en la misión del Padre, en el amor del Padre, en la misión que Él traía. Él nos dio vuelta atrás. Por eso el escritor de Hebreos nos va a hablar a fijar nuestros ojos en el autor y el consumador de la fe. Y es importante que nosotros entendamos esa relación. En ese momento, Él soportó el castigo por el pecado en su propio cuerpo, clamando agonizante: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No hay ejemplo más majestuoso que esa resiliencia que nuestro Señor Jesucristo mostró a lo largo de su vida. Enfrentó, desde que nació lo quisieron matar. Sus padres lo dejan abandonado cuando era un adolescente, y cuando está desarrollando su ministerio, aquellos que fueron beneficiados le dieron la espalda, y más de uno de los que quizá él sanó o alimentó fue uno de los que gritó: ¡crucifíquenlo! Y Jesús se mantuvo firme en su visión y en su misión. Es importante. A lo largo de su vida, Él nos enseña a ser resilientes. Y este ejemplo nos invita a confiar siempre en Él, en nuestro Señor, a pesar de las adversidades más difíciles y complicadas. Él nunca nos desampara, Él siempre va con nosotros. Prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por eso, hoy podemos unirnos a la declaración del apóstol Pablo, que es con lo que quiero terminar esta reflexión, que dice el apóstol Pablo: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 nos hace pensar en esa manera, en que nada puede separarnos del amor de Dios. Sí hay adversidades, pero el Señor nos dio el mejor ejemplo de resiliencia, enfrentando la peor de las adversidades por amarnos a nosotros, y nosotros debemos poner nuestros ojos en Él, el autor y consumador de la fe, y nunca volver atrás. Anhelo y espero que en este tiempo de reflexión, de pensar en lo que el Señor hizo por nosotros, usted se acerque más a Él, estudie su palabra y siga con nosotros en estas transmisiones que se están haciendo para bendición y edificación de todos ustedes. Bendiciones para todos, que la paz de nuestro Dios esté con todos ustedes. Agradecemos al pastor Abdiel López por este tema que nos deja mucho conocimiento, y también le agradecemos a Dios por su vida. Continuamos.
Dios nos ha dado un mundo maravilloso y una vida única a cada uno de nosotros. Su deseo es que vivamos plenos y que disfrutemos de todo lo que Él nos ha dado a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida aquí en la tierra. Las personas mayores que están viviendo los famosos años dorados nos cuentan un sinfín de experiencias llenas de sabiduría. Eso los hace los más aptos para enseñar y compartir. Es el momento en el que pueden pasar la batuta y dejar su legado a las siguientes generaciones para poder dedicarse a lo que anhela su alma. La Biblia Adoro está pensada en ser un instrumento para interactuar con Dios de manera genuina. Contiene varios artículos sobre temas que te orientarán y ayudarán a encarar esta etapa de tu vida. Además, cuenta con 52 reflexiones encabezadas por un versículo bíblico y terminadas con una actividad para realizar en cada semana. Esta Biblia es ideal para pasar el tiempo con el Señor, meditar en su palabra y registrar todas sus enseñanzas y promesas que has obtenido a lo largo de tu vida. Transita con el Señor cada día de esta hermosa etapa de la vida, sabiendo que Él está contigo y nunca te dejará. Fue un momento de sufrimiento en el que Cristo entregó su voluntad a la voluntad de Dios. Su obediencia fue ejecutada hasta su muerte y esto nos dio la esperanza de vivir la eternidad con el Padre, el Creador, el Señor de señores. Gracias a Cristo estamos vivos y tenemos una reconciliación con Dios para siempre. Así hemos llegado al final de nuestro programa. Déjenos sus comentarios y compartan este programa con más personas para que puedan conocer a Cristo y tener esta misma victoria. Les esperamos el día de mañana en punto de las 10 de la mañana en Semana de Victoria. La victoria de la cruz, lecciones de resiliencia espiritual. Muchas gracias. Hasta pronto.